Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Medicina en Cabeza. Gracias por estar ahí y sobre todo ya sabéis que estoy intentando priorizar a YouTube, hacer un contenido que me gusta porque al fin y al cabo disfruto de explicar cosas. Y me estáis preguntando mucho por un tema que es el pulso venoso yugular. Me habéis preguntado tanto que para el Patreon, que ya sabéis que tengo un Patreon, que por 4 euros podéis tener una clase de 20 minutos semanal, o sea que es la leche. Os dejo el link abajo para que si queréis os apuntéis. Pues para el Patreon los chicos me dijeron, por favor haznos un vídeo. Hice un vídeo de 20 minutos explicándolo perfecto. ¿Qué pasa? Que aquí también me lo habéis pedido. Evidentemente no puedo hacer el mismo contenido, pero sí que os voy a explicar la mayor duda que me habéis planteado, que es por qué los senos X y los senos Y varían del taponamiento cardíaco a la pericarditis constrictiva. Entonces, parte 1, ¿qué es el pulso venoso yugular? Bueno, el pulso venoso yugular básicamente es cómo cambia la presión en la yugular. ¡Wow! Vale, pero lo que viene a traducir es los cambios de presión que hay en la aurícula derecha, en la cava y en la yugular, ¿no? Entonces vamos a tener aumentos de presiones que van a ser las ondas, la onda A, caídas de presión, que va a ser el seno X, la onda V y el seno Y. Y volveríamos a empezar. Vale, entonces, onda A, X, V, Y. La idea básicamente es, lo primero que tenemos es la contracción auricular. La aurícula al final de la diástole se contrae, aumenta la presión dentro, aumenta la presión en la aurícula derecha, aumenta la presión en la cava y aumenta la presión en la yugular. Por eso da una onda positiva. Una vez la aurícula se ha contraído, se tiene que relajar, cae la presión y eso es lo que vemos aquí, la caída de la presión cuando la aurícula se relaja, que sería el seno X. Luego, cuando está relajada, se vuelve a llenar, menos mal, porque si no nos morimos, para intentar luego, en la diástole, llenar el ventrículo. Como se está llenando de sangre, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión en la aurícula y entonces tendremos la onda V. Después de que la aurícula esté llenita, ¿qué viene? La diástole. Y la primera fase, recordad que es el llenado ventricular rápido, por diferencia de presiones, porque la presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo y por diferencia de presión la sangre pasa. Esto es fundamental entenderlo por un motivo. El motivo es que como la sangre pasa, la aurícula se vacía y vuelve a caer la presión, que esto es el seno I. Entonces, necesito que entendáis esto y creo que si lo contáis, como lo he dicho yo, como una historia, lo podéis razonar porque estas son las claves para entender qué va a pasar en estas patologías. Entonces, contracción auricular, la onda A, y recordad que el seno I se corresponde con el llenado ventricular rápido y que el seno X sería la relajación posterior a la contracción. Bien, entonces, ¿qué va a pasar en la pericarditis constrictiva y en el taponamiento? Vamos a explicar las dos patologías y vamos a razonarlo, porque si no, yo tampoco os lo puedo decir en memoria porque siempre me lío. Entonces, en el taponamiento lo que va a pasar es que tenemos sangre, vamos a ponerla en rojo, en contacto con nuestro corazón, con la aurícula derecha y con la aurícula izquierda y con el ventrículo izquierdo en todo contacto. Es decir, todo el rato. Y esto es importante porque lo que te quiere decir es que cuando la aurícula quiera llenar el ventrículo, toda la diástole, toda va a estar afectada. Toda la diástole está afectada. Mientras que la pericarditis constrictiva, lo siento Lucas, que editor, que básicamente te acabo de tapar el sitio donde debería estar mi cara. De hecho, seguramente haga un bloop para tapar el nombre que he dicho, porque no le gusta que diga el nombre. Mientras que en la pericarditis, lo que va a ocurrir, en la constrictiva, que el pericardio va a estar calcificado, pero no va a estar en continuo contacto. Solo cuando, voy a cambiar de colorcito, solo cuando el ventrículo se llene, ahí sí que va a contactar, es decir, no va a estar afectada toda la diástole. Y tenéis que quedaros con eso, no toda la diástole. Y ahora vamos a ir razonándolo con lo que hemos dicho. Entonces, contracción auricular. Necesitamos llenar ventrículos. Entonces, digamos que en la pericarditis constrictiva va a haber que hacer presión, por supuesto, y en el taponamiento cardíaco
también va a haber que hacer presión, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en el taponamiento cardíaco el seno X va a estar grande. ¿Cómo va a estar el seno X grande? Porque la aurícula se ha contraído muchísimo, la aurícula va a hacer ¡chium! Va a aumentarse, ¿de acuerdo? La presión dentro y luego la caída de presión va a ser muy, 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 muy alta. Entonces, el seno X aquí, en el taponamiento cardíaco, va a estar elevado. ¿Qué va a pasar también en la pericarditis constrictiva? Pues otro tanto lo mismo. El seno X, en principio, va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque con la contracción auricular, como ya el ventrículo va a estar en contacto con el pericardio calcificado, la contracción auricular va a requerir mucha fuerza y por lo tanto el seno X, la relajación posterior, va a estar aumentada. Ahora viene la clave, lo que siempre cuesta, el seno I. Seno I era el llenado ventricular rápido, que era por diferencia de presiones. Entonces, ¿qué va a pasar en el taponamiento cardíaco? ¿Cómo va a ser el llenado? ¿Va a ser un llenado ventricular rápido normal? No. ¿Por qué? Porque tenemos sangre que está dificultando toda la diástole. Entonces, como la aurícula va a tener que tener una presión más alta para poder vencer esa presión extra que genera la sangre sobre el lado derecho, digamos que ese llenado ventricular rápido, la caída de presión en la aurícula no va a ser tan marcada. Por lo tanto, el seno I va a estar ausente o disminuido. ¿Qué pasa en la pericarditis constrictiva? En la pericarditis constrictiva, la primera fase de la diástole no está afectada. Hay llenado ventricular rápido. Llega un momento, cuando ya el ventrículo se ha llenado un poco, que evidentemente sí que va a chocar contra el pericardio y tenemos un problema diastólico. Pero la primera fase justo no. Entonces la aurícula sí que se va a vaciar. La aurícula se va a quedar sin sangre y la aurícula, por lo tanto, va a tener menor presión. Por lo tanto, aquí el seno I también va a estar aumentado. Esta es la explicación por la que el seno X está aumentado tanto en el taponamiento como en la pericarditis, pero el seno I solo está aumentado en el taponamiento y no en la pericarditis constrictiva. Así que espero que hayáis entendido esto. A mí me ha costado años ser capaz de entenderlo, razonarlo. Sobre todo lo más importante es tener el dibujo al lado y tú ir razonando. Y dirás, pero esto, Carlos, ¿para qué me sirve? Pues te sirve porque estás aprendiendo fisiopatología y estás aprendiendo a razonar, que es lo más importante. Así que ya sabéis, suscribiros, dejar un like y si queréis ver toda la clase en el Patreon la tenéis.